Buenos días, estudiantes, espero que estén muy bien. Básicamente este video surge por la necesidad que se generó a partir de nuestra primera sesión. Fue muy importante la discusión del programa y los aspectos relacionados con pero de alguna manera pues tenía la intención de que avanzáramos un poco más. Brevemente quisiera recordar algunas de las reflexiones que iniciamos en torno a la presentación del programa. La primera idea que quisiera recordar es que como parte de las ciencias sociales, la idea de control de la naturaleza mediante el uso de la razón es fundamental a la ciencia social. Esto implicó desde el punto de vista político la posibilidad de generar procesos racionales que apuntaran a mantener el orden social y procesos racionales que apuntaran al cambio social. Todo esto instaurado bajo la idea de modernidad, sobre todo que inspira la Revolución Francesa. Como parte de esta idea, se pensaba en el Estado como una construcción racional que permitiera el logro de los fines de la revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Y para esto se veía por parte de los artífices de esta construcción racional que era necesario instrumentalizar lo político, y de ahí el Estado tenía que hacer ejercicio de gobierno. Esto, como vimos en nuestra primera sesión, plantea la necesidad de entender que los procesos de poder ocurren en contextos sociales determinados y que a la vez se vale de tecnologías y que éstas son utilizadas a partir de contextos o posiciones ideológicas concretas. ¿Por qué decimos esto? Porque al igual que en el pasado, hoy en día nos encontramos en un contexto social que está caracterizado por procesos de atomización social, entendiendo los procesos de atomización como procesos de fragmentación de lo social. O dicho en sencillo, hoy cada uno de los actores tiene sus propios intereses, no conjugan diferentes actores con ideologías meta o macro, sino que cada uno establece sus intereses y a partir de esos intereses actúa, lo que ha significado para la técnica social, tanto para sostener el orden o para el cambio de ese orden, una mayor flexibilización instrumental. Entonces, en esos procesos de instrumentalización debemos entender que han pasado al menos cuatro cosas fundamentales. La primera de ellas es que hoy, como nunca antes en la historia, vivimos en un proceso de difuminación de las fronteras de conocimientos. ¿Qué significa esto? Que la propia realidad nos ha dicho que tenemos que explorar más allá de la frontera que nuestra disciplina durante mucho tiempo instauró. Y esto ha sucedido con la propia planificación. A la par de esto, entonces, debe comprenderse que hay un conjunto de nuevas tecnologías que hacen esto posible. Entonces, esa sería como una de las partes fundamentales de este proceso de instrumentalización de lo social. No obstante, suceden dos cosas que también hay que entenderlas. La propia historia de las disciplinas y en particular de la planificación ha hecho que existan crecientes procesos de burocratización de lo que implica la acción racional, específicamente planificadora. Y eso en contextos de crisis de imaginación, que son como los que vivimos, presentan un problema muy grande para la acción del planificador en contextos de atomización social. Es por eso que el curso trata como objetivo general de establecer la utilidad de estos métodos e instrumentos de acuerdo a este contexto del que hemos venido hablando. También queremos como objetivos específicos ver desde lo que significa la acción pública y privada, entonces la utilidad de los modelos de planificación, poder operacionalizar mediante herramientas analíticas los procesos de toma de decisión independientemente de la posición ideológica del planificador, pero sí desde el punto de vista de su responsabilidad social para generar procesos racionales de orden o de cambio. Y además ver las posibilidades que la hibridación instrumental
puede darle a la propia planificación económica y social para reinventarse a ella misma y además poder dialogar con otras disciplinas. Entonces, esto nos llevará, de acuerdo a cómo ha sido concebido el curso, a ver las posibilidades prácticas de aplicación de ciertas herramientas, modelos y conceptos, tanto de la planificación como de otras disciplinas que pueden ser útiles para ella. Entonces, la planificación y los métodos e instrumentos lo iremos viendo, por un lado, desde el punto de vista normativo, porque la historia misma de la propia planificación a nivel de sus paradigmas nos habla de un gran enfoque normativo que ha dado muchas utilidades y también en los cuales se han caído en muchos abusos, pero también desde el punto de vista de lo estratégico. ¿Por qué? Porque también el paradigma estratégico dentro de los procesos de planificación ha dado muchos instrumentos, ha dado muchas ventanas de oportunidad y hoy sobre todo se construyen muchos abusos del concepto de planificación estratégica cuando en realidad no lo es. Esto nos lleva entonces a recorrer dos caminos que se supone que andaremos en todo el curso. Uno, el camino exploratorio. No cerrar las puertas per se a ciertas disciplinas o a ciertos enfoques de planificación de ciertas disciplinas, sino ver que pueden aportar estas disciplinas a la planificación por un lado y por otro lado la ruta de la innovación. Poder agarrar esos instrumentos y adecuarlos al núcleo duro del pensamiento planificador. Y esto nos lleva a lo que son los procesos de institucionalización. En mis sueños, porque luego eso fue lo que me di cuenta en la primera sesión, íbamos a poder trabajar en grupo sobre unas frases fundamentales. Quisiera enseñarles estas frases fundamentales sobre las cuales quería trabajar. La primera frase es la siguiente. Las acciones habitualizadas retienen, por supuesto, su carácter significativo para el individuo, aunque los significados que entrañan llegan a incrustarse como rutinas en su depósito general de los conocimientos que da por establecido y tiende a su alcance para sus proyectos. La habituación comporta la gran ventaja psicológica de restringir opciones. Si bien en teoría pueden existir tal vez unas 100 maneras de emprender la construcción de una canoa con ramas, la habituación la restringe a una sola, lo que ligera al individuo de la carga de todas estas decisiones, proporcionando un alivio psicológico basado en la estructura de los instintos no dirigidos por el hombre. De acuerdo con los significados otorgados por el hombre a su actividad, la habituación torna innecesario volver a definir cada situación de nuevo, paso por paso. La institución aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por distintos tipos de actores. Dicho de otra forma, toda tipificación de esa clase es una institución. Esto es dicho por Peter Berger. La segunda frase es esta. Las instituciones han sido concebidas para liberalizar a los individuos de la necesidad de reinventar el mundo y reorientarse diariamente en él. Las instituciones crean programas para el manejo de la interacción social y para la ejecución de un currículum vitae determinado. Proporcionan modelos probados a los que la gente tiene que recurrir para orientar su conducta. Al poner en práctica estos modos de comportamiento prescritos, el individuo aprende a cumplir con las expectativas asociadas a ciertos roles. Por ejemplo, los de esposo, padre, empleado, contribuyente, conductor de automóvil, consumidor. Si las instituciones están funcionando de forma razonablemente normal, entonces los individuos cumplen los roles que les son asignados por la sociedad en forma de esquemas de acción institucionalizados y viven su vida de acuerdo con los currículos asegurados institucionalmente, moldeados socialmente y que gozan de una aceptación generalizada e incondicional. En sus repercusiones, las instituciones son sustitutos de los instintos, permiten la acción sin que haya necesidad de considerar todas las alternativas. Muchas interacciones sociales de importancia societal tienen en forma, tienen lugar casi en forma automática. Estas frases entonces son fundamentales para entender lo
que está sucediendo hoy con los procesos de institucionalización.